Bien, chiquillos, como les dije, hoy día es clase de taller, por lo tanto la idea es desarrollar y revisar los ejercicios de la guía que ustedes tengan dudas directamente. ¿Ya? La guía tiene 8 preguntas, por lo tanto no era muy larga de trabajar, porque esa es la idea. Bien, ¿alguien quiere partir con alguna duda? Profe, Dígame, yo las 5 no las supe hacer. el ejercicio 5. Ya, perfecto. Aquí vamos a resolver las dudas en general, o sea, si alguien tiene dudas de las 5 y el resto ya la hizo, no importa, tenemos que resolver las dudas de todos, ¿ya? Por si acaso. Aunque yo creo que las 5 no muchos la hicieron. Bueno, la 5 dice que la norma del vector v vale 2, me dan la norma del vector w, que vale 3, me dicen que el ángulo entre los vectores v y w vale pi tercio, ¿cierto? Vale pi tercios, y me piden calcular la norma de la resta entre v menos 2w. ¿Sí? Aquí lo que tienen que entender y tienen que tener claro es que aquí no me dan un vector específico, no me dicen quién es v, no me dicen quién es w, pero yo puedo definirlo de tal manera que cumpla esa estructura. Por ejemplo, yo podría hacer, espérense, dejen aceptar. Yo lo que podría hacer es definir el vector, no sé, el vector w, ¿ya? Y yo puedo decir que el vector w se encuentre solamente en el eje x. ¿Por qué? Porque cualquier vector va a cumplir con estas características. Entonces yo voy a elegir un vector en el eje x, de tal manera que este vector va a ser el 3,0,0. ¿Por qué? Porque la norma del w, si yo lo calculo, es la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, más 0 al cuadrado, que es 0, menos 0 al cuadrado, que es 0, y cumple con que su norma es 3. ¿Ya? Y el vector v lo voy a colocar, no hay para qué colocarlo en el espacio, ¿ya? Lo voy a colocar en el plano XY. Por lo tanto, este es un vector que tiene la estructura A, B. De lo que sí estoy claro, ¿sí? De lo que sí estoy claro es que la norma del vector v, que va a ser la raíz de a cuadrado más b cuadrado, me tiene que dar 2. Eso es lo que sí tengo que tener claro, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda de lo que estoy haciendo? Simplemente estoy definiendo dos vectores cualquiera. Porque cualquier vector que cumpla con esa característica y con esa característica y con esa característica va a cumplir o me va a permitir calcular esto. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda? Pucha, que llegan atrasados. ¿No? ¿Ninguna? Escuché bien. ¿No? Al parecer fue un No, no. profe. Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir lo que es el vector v.w o w.v, que yo sé que por definición es la norma de v por la norma de w, ¿cierto? Por el coseno del ángulo entre ellos. En este caso yo sé que la norma de v, espérame un rato, que la norma de v vale 2, ¿cierto? La norma de w vale 3 por el coseno del ángulo, que es pi tercio. Yo sé que el coseno de pi tercio vale 0,5 o es un medio, ¿cierto? Entonces al multiplicar todo esto se me da 3. ¿Eso qué significa? Que v.w me da 3. Bien. Una vez que definí esto lo voy a borrar, porque ya no me sirve. Una vez que definí esto, ahora voy a hacer el producto punto entre ellos, así como está. O sea, va a ser 3 por A, más 0 por B0, más 0 por 0, 0, y eso me tiene que dar, obviamente, el mismo producto punto que calculé recién, que me dio 3. De esta forma, entonces yo sé que A tiene que valer 1. Entonces ya encontré quién es A. Ya sabiendo quién es A, ahora puedo calcular B. Chuta, voy a escribir el vector por acá, el W, que era 3,0,0. Y el vector V, que dijimos que era el A, que va a ser el 1, B, 0.
Entonces ahora yo puedo tomar esta definición que está acá y reemplazar. En este caso a vale 1, entonces me va a quedar 1 al cuadrado que es 1, más b cuadrado en raíz igual a 2. Elevo al cuadrado, ¿cierto? Y me va a quedar 1 más b cuadrado igual a 4. Eso significa que b cuadrado... ¿Qué? Que me perdí. ¿Dónde te perdiste? ¿Por qué el V puso que era A, B, 0? ¿Eso lo viste cuando empezamos o llegaste atrasado? No, lo vi recién. Ah, pues, mal está, pues, ¿viste? Hay que llegar temprano. El V, lo que pasa es que el W y el V, para el ejercicio 5, lo estoy definiendo en el plano XY. Entonces, el vector W lo escribí en el eje X. Por eso es que tiene la estructura 3,0,0, porque ese vector cumple con que la norma vale 3. ¿Cachai? Y el V, simplemente dibujé cualquier vector que esté en el plano XY, que obviamente va a tomar la estructura A, B, 0. Sé que es 0 porque como está en el plano, no tiene Z. ¿Cachai? Entonces ahora mi pega es encontrar quién es A y quién es B. Entonces cuando hice el producto punto entre V y W, fui capaz de determinar que el producto punto vale 3, y cuando hice el producto punto entre el 3,0,0 y el A, B, 0, me dio eso. ¿Cierto? Acuérdate que es 3 por A, 0 por B, 0 por 0, igual a 3. Y de ahí determiné que el A vale 1. También sabíamos que la norma de V es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y eso vale 2. Entonces, de acá, lo que estoy haciendo ahora es reemplazar el valor de A, ¿cierto? Reemplazar el valor de A, que ya lo sé que vale 1, entonces me quedo ahí, 1 más B cuadrado en raíz igual a 2. Y ahora lo que estoy haciendo es simplemente encontrar el valor de B. Eso significa que acá B vale raíz de 3. Eso fue lo único que hice en pocas palabras. De todas maneras, está grabado, entonces si alguien tiene dudas, igual después puede revisar el video y está explicadito todo desde un comienzo. ¿Ya? No sé si te quedó un poquito más claro. Más o menos, no. Más o menos nomás. ¿Qué es lo que no te queda claro? En el W le dieron un número y en el V igual le dieron un número, entonces ¿por qué en el W lo sacó como de forma normal sin incógnita y en el V lo sacó como con incógnita? Esa es como mi duda. Ya, de nuevo. Estamos en el plano X, y no estamos considerando el Z, por lo tanto, lo que yo Sí, hice, eso sí lo entendí. ya, pues, coloqué acá. Pero es que, ¿cómo sé yo eso? Porque en el enunciado en ningún momento lo dicen ni nada, pues. Pero hija, pon atención, pues mira, si yo coloqué el vector W acá en el eje X, ¿cierto? Ay, ¿qué pasó con el cursor que no se mueve? Espérame. Deja que se mueva el cursor y de ahí está. Entonces, si yo defino el vector W acá, yo sé que W tiene que ser 3,0,0. ¿Adivina por qué? Porque el enunciado te dice que el módulo de la norma de W tiene que valer 3. Si tú tienes un vector absolutamente en el eje X, es porque él tiene X, 0,0, ¿cierto? Y si este es de módulo 3, es porque ese X netamente tiene que valer 3, ¿o no? Si yo te hubiera dicho que la norma de W vale 5, tú aquí colocas 5,0,0. Sí, eso sí estoy clara. Ya, ahora entendiste por qué el W, ¿ya? Sí. Ya, pues. En cambio el V, el V, no lo conozco. Por eso al V le di coordenadas A, B, 0. Porque yo lo único que sé es que estos dos forman un ángulo de pi tercio. Es lo único que sé. ¿Cachai? Por eso es que ahora mi pega es encontrar quién es A y quién es B. Y para eso usé la definición del producto punto. ¿Sí? ¿Mejor o todavía tienes dudas? Ya, profe. No, pero ¿segura? Dime. Siguiendo con lo que usted dice, ¿se podría hacer lo mismo esta vez con V con algo entregado y W con un Sí. vector abstracto, ¿no? También. Ah, ya. También. Deberíamos llegar al mismo resultado. Ah, ya. Ok, De profe. hecho, revisemos al tiro. ¿Tú ya lo hiciste ya o no? No, porque de hecho me había surgido también una complicación porque yo lo que estaba intentando hacer era encontrar los dos vectores. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que aquí
tienes que pensar que ¿cuántos vectores cumplen con que la norma vale 3? Infinitos vectores. Todo, pues, ¿cachai? todos aquellos que tengan al menos la suma sea 3, que la raíz de la suma sea 3. Claro, que la raíz de cada término al cuadrado, la suma te dé 3. Entonces son muchos, de hecho son infinitos vectores que pueden cumplir con esa condición. ¿Cachai? Entonces por eso voy a elegir uno de ellos, y no me voy a lanzar con el más difícil, me voy a lanzar con el más fácil, que en este caso es colocarlo acá en el plano. Como ya encontré quién es W y quién es V para mi condición, porque es mi condición, ahora me voy a fijar lo que me piden. A mí me piden el vector V menos 2W. ¿Ah? No voy. Entonces, al W lo vamos a multiplicar por 2. Ah, pero aquí hay que reemplazar el V. Profe, Dígame. entonces habían muchas formas de que diera el resultado, ¿o no? Se supone que vas a llegar al Para que mismo a uno se le resultado. ocurriera el que diera. Vas a llegar al mismo resultado, ¿por qué? Porque en el fondo lo que tú estás haciendo con estos vectores es trasladarlos en el espacio. ¿Cachai? Entonces, como los trasladas, siempre es el mismo vector. Solo que, o sea, es el mismo vector escrito de distintas formas. Pero el resultado final te Claro. tiene que dar el mismo. Ya. Por eso estamos eligiendo como el procedimiento más fácil. Porque si nos vamos con uno más difícil, obvio que, claro, vamos a llegar al resultado, pero va a ser más difícil. Entonces, en este caso, V es el vector 1, raíz de 3, 0. Menos 2W, que en este caso va a ser 2 por 3 son 6, 0, 0. Por ende, la resta me va a dar 1 menos 6 son menos 5, raíz de 3 menos 0 es raíz de 3, y 0 menos 0 es 0. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo la norma de V menos 2W. Entonces esto es la raíz de menos 5 al cuadrado, que es 25, más la raíz del 3 al cuadrado, que me va a dar 3, más la raíz de, o sea, el 0 al cuadrado, que es 0. 25 más 3 son 28, entonces me queda que el resultado es raíz de 28. ¿Alguna duda? Profe, esa parte del que le salió el raíz de 3 y el 1 no lo vi. O ese que. Como el raíz de 3 y el 1. O sea, cuando sacó el vector B. El vector V, ya lo Sí. saqué, pues. Si te das cuenta, Profe, ya lo saqué. una consulta. ¿Qué Disculpe. consulta? Aquí yo puedo utilizar cualquier vector que cumpla con la norma de 2 y de 3 respectivamente, ¿no es cierto? Sí, pues, pero tienes que considerar que esos dos vectores que cumplen con esa condición tienen que formar un ángulo de pi tercio. Claro, de 60 grados. Claro, Ya, por es que eso me es acabo de que... meter por eso, profe. Si ese es el ejercicio que a mí me falta nomás de la guía. Sí, pues, porque como acá no te especifican quiénes son los vectores, tú puedes elegir cualquier par de vectores que cumpla con esa condición. Que la norma Ya. tanto, la otra vale. De hecho, si tú lo podrías haber encontrado quizás de manera manual, sin haber hecho tanto cálculo, y también es válido. ¿Cachai? Pero no es tan fácil. Pero entonces en este ejercicio quedaría como a mi criterio la elección de los vectores. Exacto. Lo único que Ya. sí tienes que tener claro es que tienes que llegar a este mismo resultado. Eso Ya, sí está claro. perfecto. Porque Ya, da lo profe, mismo gracias. la elección de los vectores. Lo importante es que cumplan con esas condiciones. Ya. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguien más, chiquillos? Ahora, este es un tirón de oreja para varios. Y yo sé que algunos se conectan tarde por internet, qué sé yo. ¿Ya? Pero este ejercicio lo planteó una compañera cuando empezamos la clase, a las 4:20. ¿Ya? Entonces, obviamente, cualquiera que llegó después de que empecé a explicarlo quedó perdido, porque entró tarde. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es su trabajo? Su trabajo es después revisar el video, porque todo esto quedó grabado, absolutamente todo, ¿ya? Desde principio a fin. Así que después revisan el video y si siguen teniendo dudas, me pueden consultar por WhatsApp o por intranet, como ustedes quieran, ¿ya? Pero la idea es que lleguen más tempranito, ¿ya? Pero eso, principalmente, la idea del ejercicio 5, como no me dan los vectores, es encontrar vectores que cumplan con esa condición. Eso es lo importante. Y yo miro la cámara y tengo la cámara apagada. Bien. ¿Alguna otra pregunta de la guía? Ojo que las preguntas de la guía son, no son tipo prueba, pero son el esquema para la prueba y para el control. ¿Ya? O sea, yo puedo hacerles preguntas un poco más difíciles, pero que no salgan de este contexto de la guía.
¿ya? Por lo tanto, la guía es importante hacerlo. Porque en base a eso nosotros vamos a construir pruebas y controles. ¿Ya? Profe, Dígame. en la 8, la última, era algo de sacar el volumen, creo. Ujú. Y como no estaba en los PPT, lo busqué en Google y salió que era el determinante de los Sí. 3 vectores así como en fila. ¿Está bien ¿Se eso, lo, no? ¿se lo explico? Mira, Ya, por le favor. explico el A y ustedes hacen el B. ¿Les tinca? Y así lo revisamos. Ya, bacán. Sí, pues, hay, si bien es cierto, hay materias que en esta guía, la 8, como dices tú, no estaba en el PPT. ¿Ya? Sin embargo, era un poco de pensar. Yo les voy a explicar un poquito cómo es, ¿ya? Y muy bien lo que hiciste tú, haber buscado. De eso se trata. Bien, si ustedes... Disculpe, Te disculpo. ¿Qué? yo hice ese ejercicio de la misma manera, Ajá. con la determinante, pero estaba tratando de hacerlo con distancia entre 2 puntos. Igual se puede hacer de esa manera, ¿no es cierto? Para encontrar la longitud de los lados y después multiplicar nomás base por altura y... Sí, sí. O sea, lado por, Sí, por pero altura y... tienes que considerar la figura que se forma. Claro, por eso. Entonces, y para ubicarlo en el plano también me enredé. Sí, po. Por eso ahora les voy a explicar el cómo se hace. ¿Ya? Y de hecho por eso también sale la guía, y por eso también está este horario. ¿Para qué? Para que justamente esas dudas, pum, se resuelvan ahora. Por eso yo voy a explicar el A, y ustedes, siguiendo la misma metodología, hacen el B. Y ahí lo revisamos al tiro. ¿Ya? Y matamos 2 pájaros de un tiro. Bien. Si ustedes se acuerdan, cuando yo tengo un vector A y tengo un vector B, ¿cierto? Según la materia que vimos, cuando yo hago la norma de A cruz B, ¿cierto? Lo que yo genero acá es el área de este paralelepípedo, ¿cierto? Si yo tuviera un vector C acá, otro vector, yo podría calcular acá el volumen que se forma de esta figura. Yo soy pésimo dibujando, así que no esperen el medio dibujo. Para ello, uno utiliza esta definición, la norma de A cruz B punto C. ¿Por qué? Recuerden que el producto punto se define como la norma del primero, ¿cierto? Por la norma del segundo, por el coseno del ángulo, ¿cierto? Ya sabemos que esto representa el área de la base. Este vector C, yo le puedo calcular su altura. ¿Cómo? Descomponiendo el vector. Y en este caso la altura del vector justamente es la norma de C por el coseno del ángulo, que se forma entre estos vectores. Por lo tanto, esto que está acá vendría siendo la altura. Y eso justamente ¿qué es? El volumen. Por lo tanto, cuando ustedes quieran calcular el volumen entre 3 vectores, lo voy a escribir en términos de U y W, ¿ya? Lo único que tienen que hacer es calcularle la norma al producto cruz de U con V y a eso calcularle el producto punto de W. Perdón, no es la norma, es el valor absoluto. Porque eso es un vector, es un valor en pocas palabras. ¿Ya? Esto quiero que anoten. ¿Sí? Anótenlo al tiro para que lo tengan y luego yo voy a desarrollarlo en base a esa forma. Pero así es como se descompone. ¿Ya? El producto punto se define en eso. Este es un valor absoluto, por si acaso. Ahí me equivoqué. ¿Ya? ¿Y por qué valor absoluto? Porque me tengo que asegurar que el volumen sea positivo. ¿Ya? Porque si no podría ser negativo. Y la idea es que todo volumen es positivo. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Chiquillos, he visto algunos que entran con su nombre solamente. Acuérdense que tiene que ser nombre y apellido, si no van a quedar ausentes, aunque estén presentes. ¿Ya? Es una advertencia que se los di desde la primera clase. ¿Ya? Por si acaso. Bien, entonces, para calcular el volumen, dice que tengo que calcular el valor absoluto de U cruz V punto W. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? U cruz W. ¿Cómo era eso? V. ¿Cómo era eso? I, J, K, ¿cierto? Aquí coloco los vectores de U, que es el 1, 1, 0, y aquí coloco los de V, que es el 0, 1, 0. ¿Sí? Bien, entonces ahora,
Vamos a calcular quién es U cruz V. Cuando tenemos I, ¿cierto? Se elimina el con, entonces queda 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, entonces me queda acá por 0. Después venía un menos J, ¿cierto? Se eliminaba esta columna, esta fila, 1 por 0, 0, 0 por 0, 0. Después venía más K, ¿cierto? Se va S con S, tenemos 1 por 1, 1, menos 0 por 1, 0. Y aquí nos queda K. Que es lo mismo escribirlo como 0,0,1, porque solamente tiene términos en 0. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el valor absoluto a U cruz V punto W. Entonces, ¿quién es U cruz V? U cruz V es el vector 0,0,1. Punto. ¿Quién es el vector W? 1,1,1. ¿Cómo se hacía el producto punto? 0 por 1, 0, más 0 por 1, 0, más 1 por 1, 1. 0 más 0 más 1 es 1, y el valor absoluto de 1, 1. Entonces acabamos de encontrar el volumen entre esos tres vectores que tenemos ahí. Después dice, dar una interpretación gráfica. La interpretación gráfica sería como tratar de graficarlos en el espacio lo mejor posible. Nunca jamás en la vida les voy a ver un gráfico perfecto. ¿Sí? Pero sería algo así, a ver. Vamos a ver si me sale. Bueno, si yo soy, al igual que todos, soy pésimo dibujando, más todavía en el plano. Entonces acá tenemos los ejes. Eje X, eje Y, eje Z. Entonces el vector U es el 1,1,0. 1,1,0. Ese vector. Ese es el U. Después el vector V es el 0,1,0. O sea, sería ese vector. Lo voy a hacer con otro color. Ese vector. Estos forman esa área. Y el vector W es el 1,1,1 por acá. Entonces él forma... Hoy que soy penca dibujando. Él forma entonces ahí... Ya, pero ahí se entiende que es un volumen. Es que soy pésimo dibujando. Pero ahí se forma un paralelepípedo. ¿Ya? Entonces cada vez que quieran calcular el volumen de un paralelepípedo entre tres vectores, lo hacen de esta manera. ¿Sí? ¿Alguien habló por el chat? Veamos. Picasso. Te creo. Ya, entonces ahora les voy a dar, yo creo que unos 3 minutos, para que ustedes mismos ahora hagan el mismo 8, pero el B, de la misma forma. ¿Ya? Yo tengo el resultado acá, así que ahí lo podemos comprobar al tiro. ¿Sí? Pregunta, ¿se entendió cómo se calcula el volumen entre tres vectores en el espacio? Sí. ¿Sí? Profe, yo hice de otra Sí. forma. ¿Ya? ¿Y te dio lo mismo? Sí, puse una matriz de 3×3 con los vectores U, V y W y le saqué determinante medio igual. Sí, pues. Porque esto se puede traducir en una determinante de 3×3. Es como consecuencia. Si quieres también lo puedes usar. Ya, acá. ¿Ya? No hay ningún problema. Como les digo, el hecho de que ya lo hayan buscado significa mucho. ¿Ya? Y yo no soy así como tan cerrado que no, tiene que ser así, no. Si ustedes encontraron otros métodos y son válidos, sí. Por ejemplo, el que tú me dices es válido porque eso que tú estás haciendo equivale a esto que está. De hecho, hagámoslo y luego voy a demostrar lo que tú estás diciendo, para que vean que efectivamente es así. Oye, el 8
¿Cómo van? Profe me dio 2 y ayer ¿Qué dio? cuando lo hice me dio 1. A mí me dio 5. Lo vamos a revisar en todo caso, no te preocupes. Me dio menos 11. No. No, ya fue. Igual creo. me dio uno. ¿Alguien más le dio otra cosa? Supongo que están usando los vectores que salen en la guía, por todos los que están acá. 2, 1, 1, menos 1, menos 2, menos 3. O sea, yo igual me puedo haber equivocado, ¿ah? No soy tan perfecto. Soy casi perfecto. ¿Lo hacemos entonces? Ya. Ya, profe. Veamos, pues, en qué o se equivocaron ustedes o me equivoqué yo. Aquí no hay perfección. Así que no se preocupen. Ya vamos a borrar esta cosa. Recorcholis. Ya, veamos. Entonces, el 8b me dan el vector u, que es de coordenadas 1, 1, menos 1. El vector v, que es de coordenadas 2, 1, 1. Y el vector w, que es de coordenadas menos 1, menos 2, 3. 3. Bien, entonces dijimos que primero tenía que hacer u cruz v, ¿cierto? O sea, tengo i, j, k. Aquí escribo el u, 1, 1, menos 1, 2, 1, 1. Entonces tengo i, paréntesis, se borra el con él, entonces tengo 1 por 1, 1, menos 1 por menos 1, menos 1. Menos j, se va el con él, entonces tenemos 1 por 1, 1, menos 2 por menos 1, menos 2. Más k, se va el con él, 1 por 1, 1, 2 por 1, 2. Entonces acá tenemos 2i. Voy revisando si me dio lo mismo. Ah, viste, yo me equivoqué. Después tenemos, acá tenemos 3, tenemos menos 3j, y acá tenemos menos k. ¿Les dio el mismo vector que a mí? ¿Los que lo hicieron así? A mí sí. Ya. No, yo ¿saben por qué me equivoqué? Porque reemplacé estúpidamente los vectores. Ah, ¿no? Ah, porque ese menos 1 lo escribí acá como 1, por eso me equivoqué. Profe, es lo Profe. mismo si yo en vez de ponerle el I, el J y el K pongo 2, menos 3, menos 1. ¿Así? 2, menos 3, menos 1. ¿Sí? Sí, ni un problema. Es exactamente lo mismo. Son De hecho, notaciones no distintas. importa si me salto ese paso, ¿no? Si No, pues si eres rápida en hacerlo, y genial. Ya. Ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer es el valor absoluto de u cruz v punto w. O sea, tenemos que hacer el vector 2, menos 3, menos 1,
punto el W, que es menos 1, menos 2,3. ¿Por qué el menos en la J? Ahí, ¿Ese? arriba de donde sale, sí, ¿por qué tan negativo? ¿Cómo se calculan las determinantes por Laplace? ¿Te acuerdas de los signos en Laplace? Más, menos, más. Intercalado. Ah, ya está. Eso. Justamente. Ya, entonces ahora tenemos 2 por menos 1 menos 2. Parece que va a dar lo que dijo su compañera. Y yo me he equivocado. Menos 3 por menos 2, 6. Y menos 1 por 3, menos 3. Entonces menos 3 más menos 2 son menos 5, más 6 es one direction. Efectivamente era 1, no era 2. ¿A quién le dio 1? A mí. No me dio uno. ¿Y el resto en qué se equivocó? Yo me equivoqué en lo que les dije. En el último término puse todo igual, pero puse En 1 la menos J. 2, 1. O sea, 2. Suele pasar. No te preocupes. Esos son errores que lamentablemente en un control, porque los controles nosotros los vamos a hacer en base a alternativas, te puedes jugar en contra. Pero en las pruebas que son de desarrollo, obviamente yo eso lo considero. Y eso es un error que no sé, pues de 10 puntos te quitará 1 con suerte. Y quizás ni siquiera te quite. Son errores como estúpidos. Pues no, todos nos equivocamos en eso. Yo me equivoqué en poner menos 1, pues, así que ¿qué tanto? Bien, si entendieron esto, entonces ahora les voy a explicar lo que su compañero determinó. ¿Ya? Su compañero lo que encontró fue lo siguiente. Vamos a suponer que el vector U tiene coordenadas U1, U2, U3. ¿Ya? Vamos a suponer que el vector V es V1, V2, V3. Y wamos a suponer que el vector W es la misma cuestión, pero con doble. ¿Cierto? Entonces, él dice que él encontró que U cruz V punto W se puede escribir como la determinante de U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. ¿Será eso válido para todos? La respuesta es sí. Es tan válido como hacer lo que hicimos recién. ¿Por qué? Cuando yo hago el U cruz V, ¿cierto? Yo coloco el I, J, K, ¿cierto? Acá tengo el U1, U2, U3, y acá tengo el V1, V2, V3. Entonces, cuando hago el producto cruz, voy a tener I, voy a tener U2 por V3 menos U3 por V2. Después viene el menos J, ¿cierto? Me va a quedar U1 por V3 menos U3 por V1. Y después viene el más K, que sería el U1 por V2 menos U2 por V1. Entonces, cuando yo hago el producto punto entre esto y el W, este término se va a multiplicar con ese. Entonces me va a quedar W1 por U2 V3 menos U3 V2. ¿Cierto? Después va a venir un menos. Este J no se va a ir en el fondo porque este término se va a multiplicar con él. Entonces me va a quedar W2. No lo voy a escribir, voy a escribirlo así, no, si no me va a demorar la vida. Y después vendría un más y este término multiplicado por W3. Y si ustedes se dan cuenta, eso es exactamente lo mismo que colocar acá W1, W2, W3, U1, U2, U3, V1, V2, V3. Porque sería la misma regla que Laplace. Tomamos el W1 y multiplicamos la determinante de 2 por 2. Menos, tomamos el W2 y después basta con invertir. Por ejemplo, este lo subo y este lo bajo, y en ese juego me queda esa misma determinante. Por lo tanto, es válida. Puede que les quede con un menos afuera, pero no importa, porque como es en valor absoluto, ese menos se transforma en un más. Así que lo que encontró su compañero como definición es válida siempre. Y eso es lo que yo quiero. Dígame. Y hacerlo de
¿El triángulo con 0 ahí también se puede o no? Como el triángulo Para con- determinar el determinante. Ah, claro. La Aquí colación. en este sí pueden ocupar los métodos de determinante que estaban usando en la clase anterior. Porque acá son puros números. No está la I, la J, la K. Aquí pueden usar la triangular superior, o si hay puro cero, tomar uno y eliminar la fila de la columna. Los métodos que ustedes conocen, acá sí lo pueden hacer por completo. ¿Por qué? Porque son puros números. Aquí no se podía porque estos son vectores. Por eso acá solamente usamos Laplace, en este caso. En este caso no. ¿Se entiende? ¿O no se entiende nada? Sí, capitán, sí se entiende. ¿Sí, capitán? ¿Estamos listos? Ya, perfecto. Súper. Bien, chiquillos, voy a escribir, de hecho voy a colocar al tiro acá. Este es un menos y esta cuestión está más mala que el Nache y esto vale 1. Ya. ¿Alguna otra duda respecto a algún otro ejercicio de la guía? ¿No? ¿Ninguno? Profe, Dígame. una duda, la otra semana va a seguir pasando la historia y eso entraría hasta el control, ¿no? O sea, según la fecha del control, creo que en 2 semanas más, ¿o no? Sí, entonces Sí, entraría entra solamente hasta lo de la próxima semana. que sería Porque casi todo lo de vectores. sería Y geometría. vectores y lo que vamos a ver la próxima semana, que son rectas y planos Ah, en el espacio. Eso entraría en el control. De hecho, el día lunes les voy a subir el PowerPoint de la sesión 2. Sesión 1 y sesión 2 entran en el control. Y además la guía número 2. Entonces la materia la vamos a ver el lunes, el miércoles y el viernes, al igual que hoy día, vamos a repasar la guía. Vale. ¿Hay alguna duda respecto a la guía? ¿Otra duda? Profe, ¿puede hacer la 2? Por supuesto que puedo hacer la 2. No, esta es la pinita de otra cosa. Ya. La idea es que una vez que no haya más dudas, revisemos, yo les dé las respuestas. Y así ustedes vamos comparando. Como no viene con respuesta, entonces así ustedes van viendo si se equivocaron o no. Bien, la número 2. En la número 2 dice que hay que obtener un vector de unidad 2, y yo hago en 2 y no me ven, de longitud en la dirección del vector v. Entonces me dicen que v es el vector 4i menos j más 4k. ¿Ya? Esto es una representación. Vamos a suponer que tenemos el vector v. ¿Ya? Todo vector yo lo puedo hacer o le puedo calcular su vector unitario. ¿Qué significa eso? Que unitario. Un vector unitario, según lo que salía en la materia, es de módulo 1. ¿Cómo se calcula ese? También sale en la guía. Es hacer el vector dividido por su norma. De esa manera yo puedo obtener el vector unitario representado ahí. Si yo quisiera encontrar un vector de longitud 2, significa que este vector lo tengo que multiplicar 2 veces. O sea, en el fondo, esto es lo que tengo que encontrar. Ah, ya, pues entonces lo primero que tengo que hacer es calcular la norma de v. ¿Quién es la norma de v? La raíz de 4 al cuadrado 16 más 1 al cuadrado 1 más 4 al cuadrado 16. 16 más 6, 16 son 32 más 1, 33. Se me queda raíz de 33. Por lo tanto, v partido por la norma de v me va a quedar como 4 partido en raíz de 33 por i, menos 1 partido por raíz de 33j, más 4 partido por la raíz de 33k. Y ahora, como quiero esto, ¿qué tengo que hacerle a esto? Multiplicarlo por 2. De esa manera encuentro el vector de magnitud 2 que tiene la misma dirección que este. O sea, me va a quedar 8 partido en la raíz de 33 y menos 2 partido en la raíz de 33, j, más 8 partido en la raíz de 33, k. ¿Se entendió? Profe, en la opuesta es lo mismo, ¿no? En lo opuesto solamente es lo con- mismo, pero con signo negativo. Ah, ya. No, Por ejemplo, en la 3
En la 3 te dicen que hay que obtener un vector de 5 unidades de longitud, pero con dirección opuesta. Entonces, ¿qué tendrían que haber hecho ahí? Tendrían que haber tomado el vector v, dividirlo por su norma, multiplicarlo, pero ahora por menos 5. Porque el menos lo que hace es cambiarle el sentido al vector. O la dirección opuesta. Y eso tendrían que haber hecho en la 3. ¿Pero se entendió las dos sí, en general? Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Volver a los 17, después de vivir un siglo. ¿No hay más dudas? Esta guía en general estaba fácil. Si lo comparamos con otras guías. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, capitán. ¿No? Profe, Dígame. esta guía solo está en intranet, ¿no? No está en ILER. No, esta guía solamente está en intranet. Ya. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo no ocupo mucho el InLearn porque es como tener dos lugares para descargar información y puede tender a confusiones. Por eso yo todos los que son guía, información, en el intranet. Y cuando hablamos de pruebas o controles, vamos a usar el InLearn. Por lo menos en el grupo, en este grupo. Ya, ok. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos, con respecto a la guía? ¿No? Ya, si no hay más dudas, les tinca que revisemos las respuestas. ¿Ya? Yo así ustedes me van diciendo si les dio eso o no les dio eso. Ya, entonces, veamos la primera. En la primera nos dicen describir el conjunto de puntos en el espacio, ¿cierto? Cuyas coordenadas satisfacen las desigualdades o combinaciones de ecuaciones y desigualdades que se indican. En la letra A, ¿qué región del espacio representa? Los que le hicieron. Que sea x mayor o igual que 0, que el y sea mayor o igual que 0 y que el z sea igual a 0. ¿Qué región del espacio representa esto? La región de que mayor igual ahí. ¿Pero qué región es esa? La del, ¿cómo se dice? La del medio. Yo le puse la del primer octante, pero no sé si estará bueno. Ya, si tú colocas el primer octante, estás considerando los valores de z positivos. Ah, no, claro. Profe, Con la restricción de que no sube ni baja el plano. Está como en el suelo. Ya, Sí. yo entonces, puse que era el primer cuadrante. Eso mismo, es el primer cuadrante. ¿Por qué no se mueve en Z? Porque si z es 0, significa que estamos en el plano XY. Aquí estamos, aquí nos estamos moviendo. Y el plano X solamente tiene 4 cuadrantes, pues no tiene 8. Por eso le digo, si ahora si hubieran puesto el primer octante, tendrían que haber puesto el plano XY del primer octante. Quizás podría haber sido similar. ¿Sí? Bien, en la Profe, letra, dígame. ¿poner el piso del primer octante es válido o no? Lo que pasa es que el... a ver. Sí, también podría ser. Sí, porque z vale, en el primer octante estamos hablando de que z es positivo, entonces el piso sería el z igual a 0. Sí, sí se podría. Obviamente... Pero me dijiste que estaba apagada, ¿no? Ya, pero no me retiro. ¿Cómo se llama? Lo que sí, por ejemplo, hay que tener cuidado, porque yo en un control, por ejemplo, si les doy esa pregunta y les doy alternativa y les digo a qué región corresponde, no hay que encontrar nunca el piso del primer octante, ¿cachai? Por eso un poquito más técnico quizás sería lo correcto, pero si tú te entiendes como el piso del primer octante, está súper bien. Ya, profe. Bien, ¿quién dice la letra B? ¿Cómo lo describieron ustedes? Como un rectángulo. Ya, un rectángulo. Pero tú estás consciente que un rectángulo es esto. Y lo que yo tengo acá no es un rectángulo. ¿Es una prisma, profe?
Ya, un prisma, un paralelepípedo. 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 Es un Yo para... puse que era como un prisma de base triangular, pero que se extiende infinitamente en la coordenada Z, en el eje Z. También, muy bien. De hecho, también podríamos decir que es un paralelepípedo con Z infinito, por decirlo así. ¿Por qué? Porque como el Z no tiene restricción. Entonces, o también podríamos decir que es una región encerrada entre el plano x igual a 0, x igual a 1, igual a 0, igual a 1. También podría haber sido una forma de escribir. Y el C. ¿Cómo escribirían el C? En el C dice x igual a y dice que z pertenece a los reales. ¿Cómo escribirían el C ustedes? ¿O cómo lo escriben? Depende, profe, de los valores que se dé aquí o hay. Ya, pues. Fíjate, si yo esto lo dibujo en el plano, x, y, obviamente esto es una recta, ¿cierto? Pero tengo valores de z, entonces esta recta sale del plano y entra al plano. Por lo tanto, ¿qué se forma aquí? ¿Se forma un? Plano. Se forma un plano. Por lo tanto, yo puedo decir que esto es un plano que pasa por los puntos de la forma x, x, z. Porque estos dos tienen que ser iguales y ese puede ser cualquiera. ¿Se entiende? O podría ser I, Z, ¿no? También podría ser y, z. Lo importante es que la primera y la segunda, la primera y segunda componente sean iguales. Y el z es el distinto. Y puede ser cualquiera. Profe, ¿y ese plano pasaría por el primer octante y el sexto octante, o no? A ver. Pasa por el primer octante, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el séptimo octante. Ah, y el séptimo. Sí. Fíjate, Ya. este aquí, mirado de arriba, es el primer octante. Segundo octante. Claro. Tercer octante, cuarto octante. Y de abajo, este sería el quinto octante, el sexto octante, el séptimo octante y el octavo octante. Profe, Ah, entonces en el B sería en el primero y en el quinto. a ver, estamos acá este es un plano que barre el eje, el primer y el tercer octante. Sí, más o menos. ¿Cachai? Porque, a ver, déjame dibujarlo, o intentar de dibujarlo. Acá tengo un plano en 0 y tengo un plano en 1. Plano vaya así. Este es el primer octante, el de ahí el segundo, el tercero, el cuarto. No, pues esto es una porción que al final envuelve a todos los octantes. Miento. Envuelve a los octantes envuelve a los octantes desde el plano IZ para acá. Como hacia el eje X. Ah, no, pues. No. Es una caja que está en el espacio. Recorre los 8 octantes. Porque recuerda que I igual 0 es un plano completo. ¿Cachai? Pero justamente para no confundirse con esas cosas no hablamos de eso. Ya hablamos solamente de la forma que tiene la estructura. Bien. Bueno, el 2 ya lo hicimos. El 3. ¿Alguien me podría decir cuál es el vector de la respuesta? Si alguien lo hizo. A mí me dio el menos 3i menos 4k. A mí también, profe. Bien. ¿Alguien más o alguien no le dio eso?
A mí me dio lo mismo, pero con los signos cambiados. Supongo que multiplicaste por el menos 5, pues, no por el más 5. Porque te perdían el vector con dirección opuesta. Ah, Era lo mismo que hacer en el entendiendo. 2, pero con el signo negativo. Por eso te dan con signos contrarios. Ya, en la 4, en la letra A, la proyección del vector U sobre V a mí me dio 8 tercios, 4 tercios y menos 4 tercios, en la A. ¿Les dieron lo mismo o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Y en la letra B, la proyección del vector U sobre el V me dio menos 1 tercio, coma menos 1 tercio, coma menos 1 tercio. El trío dinámico. El trío dinámico. ¿Sí? ¿También les dio lo mismo? Sí, profe. El 5 ya está hecho. Así que veamos el 6. En el caso del 6, a mí en Profe, la... no alcancé a Profe, no alcancé eso mismo, antes le había dado a la 4. Va muy rápido. Pero si está grabado, ¿por qué tanto? Ay, pero profe, es como lo mismo de que sacarle foto a la pantalla, uno nunca, o sea, la pizarra uno nunca la ve después. Ahora pégame, pues. Ya, apura. Dale. Tení hasta 5. 1, 2, 3. Triste trigger. Gracias, profe. Bueno, pero no te enojes. Ya, ahora sí. ¿Todos copiaron? Sí, profe. Muchas gracias. Ya, ejercicio 6. En el ejercicio 6 habían que encontrar dos valores de A. A mí me dio, y digo a mí me dio porque ya saben que me puedo equivocar, me dio que A vale 8 para que los dos vectores sean ortogonales, y me dio que A vale 10 para que los vectores sean paralelos. ¿Sí? ¿Les dio eso? Sí, lo mismo, profe. El A me dio menos 6. Recorcholis. Pero el A igual a, si los dos son A. El menos 8 te dio. Yo me equivoqué. No, sí, me equivoqué. En la que era ortogonal. Ah, ya, perfecto. Ya, ejercicio 7. En el ejercicio 7, en la letra A, me dio que el área vale raíz de 14. Y en la letra B, me dio que el área vale raíz de 6. ¿Les dio eso? ¿Les dio eso? Sí, sí. Sí, ya. Y en el ejercicio Oshin ya está listo porque también hicimos los datos. Ya tenemos las respuestas hechas en clase. Bien. Chiquillos, hasta acá, ¿alguna duda respecto a la materia? ¿Alguna duda respecto a las clases? ¿Alguna duda respecto a algo? ¿No? No, mi capitán, por ahora estamos ok. Ya. Bueno, como les dije, esta primera parte igual es como bastante fácil, ¿ya? La primera parte de los vectores. Y como les dije, la guía es la referencia, ¿ya? ¿Pueden haber ejercicios más difíciles? Sí, por supuesto, pero con el esquema de la prueba, ¿ya? No sé, pues, por ejemplo, les puedo haber preguntado lo mismo que no sé, en la 6, pero haberle puesto en vez de A, pues haberle puesto A cuadrado menos 3, no sé, pues se va dificultando. Pero el esquema de la pregunta son similares, ¿ya?
No nos vamos a arrancar por los tarros en cosas tan más complejas. ¿Ya? Y por lo menos en esta primera parte no hay demostraciones ni nada por el estilo. Oh. ¿Ya? Por el momento. Todo puede cambiar en la vida, en la viña del Señor.